Muy buenas y sean bienvenidos, queridos participantes, al segundo tema del módulo cuarto de ejecución penal y supervisión. En este tema nos centraremos en los derechos humanos en la ejecución penal. Haciendo un breve resumen de lo que fue el anterior tema sobre los sistemas penitenciarios en Bolivia y la realidad existente dentro de ella, tenemos que mencionar que vivir en las cárceles en los países en desarrollo como el de Bolivia es sufrir las mismas o peores condiciones de los que están fuera del encierro. Es decir, la cárcel expresa y refleja claramente la verdadera cara de la sociedad en la que vivimos. La justificación rehabilitadora construida alrededor del régimen penitenciario en general, aunque resulte falsa en los hechos, no es nada más que eso: un discurso justificador y una fuente de trabajo para un número creciente y abultado de funcionarios, con infraestructura insuficiente, un hacinamiento insoportable, escasez, estrechez y aumento de la miseria del privado de libertad, un sufrimiento intenso para las familias que se encuentran dentro de la misma cárcel, conculcación de las oportunidades de mejoras de sus condiciones, puesto que queda olvidada por la misma institución encargada que vendría a ser los gobiernos y solo se mantiene muchas veces por instituciones privadas extraoficiales. Muchas veces contagio de enfermedades y caídas en peores de redes de corrupción, como se ha visto últimamente en los años, una constante adicción e ilegalidad. Como vieron, son quizá estos los únicos que sí existen dentro de las prisiones bolivianas, y no así los mencionados beneficios que se encuentran en la misma ley constituida, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión. Es por esto que, como breve introducción, tenemos que decir que en nuestro país se han llevado a cabo una serie de reformas en materia penal que inciden directamente en el sistema penitenciario, en el aspecto de recursos humanos. Siendo así, estos cambios representan nuevos desafíos a las instituciones y especialmente a los operadores del sistema de justicia penal. Estos desafíos se vinculan principalmente a la reintegración social de los condenados, que muchas veces mencionamos, y a través de la implementación de programas de tratamientos intracarcelarios, de asistencia postpenitenciaria y consecuentemente de respeto del derecho fundamental, como son el derecho a la integridad física y mental, además también del derecho a ejercer ciudadanía y los derechos sociales, entre otros. Entonces, es de ahí el permanente reclamo de la población penal, que denuncia el encierro como mayor castigo y el pretendido control como abuso y sometimiento. Los privados de libertad se ven obstaculizados en su rehabilitación por los factores anotados y mencionados en el anterior tema, de los cuales nos adentraremos más en este tema, y por otros como la asistencia mal llevada. Sería un grave error llegar a pensar que la solución del problema de la pobreza está en aumentar la voluntad de la asistencia, la beneficencia y la situación en las cárceles bolivianas con un mero subsidio, cuando sabemos realmente que el problema debe plantearse en términos de educación y organización social, es decir, la creación de políticas para la reinserción social de los mismos detenidos o sentenciados. Pero sin una organización para el trabajo, sin una modernización de sus actividades, sin un cambio de mentalidad, será difícil reducir la pobreza y la falta de oportunidades en las cárceles de toda Bolivia. Ahora bien, en respecto a los derechos de las personas privadas de libertad, es uno de los principales desafíos que estos enfrentan, no solo en el Estado boliviano, sino también en los países de toda la región. Es de ahí que, al ser este un asunto complejo, el sistema penitenciario boliviano necesita la formulación y reformulación, así también como una implementación de políticas penitenciarias, ya sean estas a mediano o largo plazo, encaminadas a superar los problemas que actualmente padecen, los cuales no permiten su correcto funcionamiento ni la ejecución debida de su objetivo, y en consecuencia impiden la verdadera reinserción social de las personas condenadas, finalidad esencial de las penas privativas de libertad. Entre los principales problemas identificados podemos mencionar los siguientes: un elevado porcentaje de hacinamiento, la falta de clasificación de establecimientos penitenciarios, falencias en el tratamiento penitenciario, una infraestructura inadecuada dentro de las mismas y una falta de recursos humanos capacitados. De los puntos mencionados, nos adentraremos a cada término y haciéndole un análisis respectivo sobre dónde se encuentra la falla indicada en lo referente
a los recursos humanos dentro de esto. Tomando como primer punto el hacinamiento. El hacinamiento no es otra cosa más que el incremento excesivo de la población penitenciaria en aquellos recintos donde se ha superado la capacidad de los mismos. Como podemos recordar, en el anterior tema hicimos mención sobre las dimensiones que las mismas cárceles poseen y así también de la misma cantidad que estos poseen de personas con sentencia o detención preventiva dentro de las mismas, así también como la clasificación que se encuentran de estas y las divisiones que se encuentran entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Pero si nos evocamos a dónde realmente se encuentra el problema que este está produciendo, vendríamos a observar que no solo obstaculiza su administración, sino también impide llevar adelante la reinserción social del condenado. Mucho más si el recinto se encuentra tanto personas detenidas preventivamente como aquellas que se encuentran cumpliendo una condena. Esto también, además de ser un obstáculo para las labores de seguridad encargadas por la policía. En realidad nos obliga a revisar un dato que merece nuestra atención, puesto que hasta junio de 2009 se tenía el 26% de la población penitenciaria con sentencia y un 74% con detención preventiva. Estas cifras han sufrido una ligera disminución gracias a los indultos otorgados por beneficios que el Estado ha estado realizando anualmente. Pero en la actualidad, si bien con este cambio ejercido, se tiene un 76% de personas con detención preventiva y un 24% con sentencia, haciendo un total de 13.593 privados de libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que aún habiendo estas políticas para un cambio que deshaga el hacinamiento, se ha visto elevado un 2% más. Tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han determinado que múltiples circunstancias combinadas pueden llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes en los términos de los artículos 5 en el punto 1 y punto 2 de la Convención Americana. Así también, el hacinamiento afecta principalmente al derecho de la vida. Si bien podemos tomar un ejemplo, tomemos el hecho de que si una persona fuera detenida en un estado de salud y posteriormente ésta se enferma o se muriese dentro de la misma, correspondería al Estado la obligación de explicar lo sucedido, toda vez que esta persona se encuentra o se encontraba bajo su custodia. Dicho hacinamiento también afecta lo que vendría a ser la dignidad y el trato humano, puesto que es importante reconocer que la persona privada de libertad tiene derecho a la dignidad y ser tratada humanamente, por lo que el Estado, como garante de los derechos de cada persona, se hallará bajo su custodia y al mismo tiempo tendrá el deber de garantizar que en la privación de libertad no excedan el nivel de sufrimiento inherente a la reclusión de las personas privadas de libertad. Continuando con el tema, tendremos que hablar sobre lo que es la falta de clasificación de establecimientos penitenciarios. En esto podemos decir, si bien existe la Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, y esta establece la clasificación de los establecimientos penitenciarios, en la realidad las personas detenidas preventivamente se encuentran en un mismo recinto con las personas condenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que en una misma cárcel se encuentran de manera mixta no solamente hombres y mujeres, sino también se encuentran detenidos preventivos y personas con una sentencia condenatoria ejecutoriada, siendo este un factor que impide llevar adelante programas de tratamiento penitenciario. En síntesis, no se realizan los verdaderos procesos de reinserción social de los condenados. Sumado a ello, el personal penitenciario, ya sean estos los abogados, los médicos, odontólogos, psicólogos o trabajadores sociales que se encuentren dentro de las mismas, además también de los talleres de carpintería y mecánica, etc., es en aquellos centros que sí cuentan con ellos, se encuentran a disposición de ambos tipos de población, ya sean los preventivos o condenados. Por ejemplo, las condiciones adversas que tienen que superar el equipo de profesionales del Centro Penitenciario de San Pedro en la ciudad de La Paz para atender los requerimientos de la población penal, que ascienden aproximadamente a 1927 privados de libertad, repitiendo nuevamente que entre estos se encuentran detenidos preventivos y condenados, refleja una dramática situación
para poder brindar un servicio de calidad al momento de realizar los informes para la clasificación en el sistema progresivo, la elaboración y un seguimiento de programas de tratamiento penitenciario para los condenados por una parte y atender las solicitudes de los detenidos preventivos por otra. Como bien se estableció en el primer tema, pudimos hablar sobre cómo era el organigrama del cual cuenta dentro de la cárcel y así también fuera de la cárcel, siguiendo un orden para realizar o cubrir los beneficios mediante sus mismas autoridades. Como siguiente punto, hablaremos sobre lo que es el tratamiento penitenciario. Cuando hablamos del tratamiento penitenciario, hay que tomar en cuenta que la finalidad del tratamiento penitenciario es única y netamente la readaptación social del condenado a través de un programa progresivo, individualizado y de grupo, cuyos componentes principales son la psicoterapia, la educación, el trabajo y estos entre otros. Debemos reconocer que al ser un trabajo científico que se desarrolla mediante el avance gradual en los distintos periodos de tratamiento que establece un sistema progresivo, se necesitan de ambientes apropiados para realizar la observación y clasificación iniciales que establece el primer periodo del sistema progresivo. Es decir, en este periodo deberían realizarse lo que es un periodo de observación y clasificación iniciales. Sin embargo, en la práctica se evidencia que este periodo es solo nominativo, ante la ausencia de un pabellón o sección que cumpla con los criterios de un régimen cerrado. Y respecto a los demás periodos, estos solamente se basan en el transcurso del tiempo del cumplimiento de la condena, dejando totalmente de lado el seguimiento y la evaluación respecto a los criterios del programa de tratamiento, convirtiéndose el sistema progresivo en solo un concepto que no es llevado a cabo correctamente, o que si no, solamente se ha llevado en sus primeros pasos y no termina ni culmina de la manera que debería. Así también, se tiene el hecho de que la persona con detención preventiva, recluida en el mismo recinto que los condenados, llega a conocer que su sentencia ha adquirido la calidad de cosa juzgada, y sin embargo, el Consejo Penitenciario, que debería estar también informado de esta situación, no tiene conocimiento de este hecho, y en consecuencia el primer periodo del sistema progresivo queda relegado, porque el privado de libertad reconocerá importancia a la clasificación en el sistema progresivo cuando esté próximo a solicitar un beneficio penitenciario, es decir, cuando cumpla las 2/5 partes de su condena. Como mencionamos en el anterior tema, para realizar o obtener algún beneficio dentro de los recintos penitenciarios, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión determina cuáles serán sus autoridades internas a las cuales el privado de libertad debe relegar un documento para solicitar los mismos. Pero si dentro de el Consejo Penitenciario no tiene una conexión o tratamiento con las otras partes, esto queda en nada, siendo que el privado de libertad toma ya por hecho y acto de que su proceso de investigación ya está cumpliendo una condena sin haberle declarado una sentencia. Ante esta realidad es necesario contar con recintos exclusivos, unos que sean netamente para condenados, es decir, una penitenciaria neta, y también una con profesionales que se dediquen exclusivamente a realizar el seguimiento de los programas de tratamiento de los condenados, y no así un sistema mixto o netamente abandonado o relegado a algunas personas o a algunos detenidos. Como siguiente punto, hablaremos sobre la infraestructura. En el tema de la infraestructura, la mayor parte de los recintos penitenciarios de nuestro país son infraestructuras que han sido adaptadas para que funcionen como centros penitenciarios, es decir, que estos serían netamente para las personas condenadas con una sentencia ejecutoriada por un juez de sentencia. Sin embargo, esta realidad, que en su momento pudo ser la solución al problema de hacinamiento de los centros ya existentes, ocasiona en la actualidad problemas como ser el elevado costo de su refacción y así también como su mantenimiento, al ser construcciones antiguas y poco apropiadas para satisfacer las condiciones de seguridad. Elemento que no se puede ser dejado a menos, puesto que cuando nos referimos a un centro penitenciario, es entendido que el Estado debe incentivar la modernización de la infraestructura carcelaria,
toda vez que el sistema penitenciario, para cumplir con las funciones de rehabilitación y reinserción social de los condenados, necesita de una infraestructura adecuada, provista de talleres. Esto para promover las habilidades y vocación de trabajo de interés en estas diferentes áreas, y de aulas para asegurar el acceso a la educación formal, la educación alternativa, y así también llevar adelante procesos de capacitación en diferentes temáticas. Lamentablemente, como mencionamos en el primer tema, dicha aportación a la infraestructura muchas veces queda olvidada por los gobiernos de turno y queda netamente y muchas veces cedida a instituciones externas o privadas. Continuando con el siguiente punto, hablaremos sobre lo que es recursos humanos netamente dentro de los centros penitenciarios. En la actualidad, el número de profesionales que se conforman los consejos penitenciarios no es proporcional al número de los detenidos que se encuentran dentro de la misma, así también como los sentenciados. En algunos recintos, en relación al número de personas condenadas, sumado a ello, se tiene el constante movimiento de personal debido a la baja remuneración económica que se tiene para esto, factor que ocasiona que los profesionales encuentren una mejor oferta laboral, lo que ocasiona la falta de continuidad en el trabajo desarrollado. Sin dejar de lado el estigma que se tiene por parte de la sociedad hacia el funcionario penitenciario por trabajar con personas que han cometido delitos, puesto que no muchas personas están constituidas en una educación neta para realizar este tipo de funciones. Similar situación atraviesa el personal de seguridad de los centros penitenciarios, quienes al depender de la policía boliviana constantemente se encuentran cambiando de su destino. Situación similar atraviesa el personal de seguridad de los centros penitenciarios, quienes al depender de la policía boliviana constantemente se encuentran cambiando de destino, factor que impide realizar procesos de capacitación porque estos se quedan inconclusos. Así también, su número no es proporcional al número de personas privadas de libertad de las que tienen que custodiar. Sumado a ello, la falta de conocimientos en materia penitenciaria ocasiona en algunos casos actos que vulneran los derechos de las personas de libertad. Es en este entendido, y después de haber identificado algunos de los problemas del sistema penitenciario boliviano, nos animamos a vislumbrar la voluntad política del Estado boliviano para mejorar la situación de nuestro sistema penitenciario a través de la reformulación e implementación de políticas penitenciarias mencionadas que son necesarias en la actualidad, siendo así que éstas correspondan y respondan a las características de nuestro país y que cuenten con la participación de la sociedad. Como conclusión y para terminar el tema, podemos hablar de que las condiciones carcelarias no difieren mucho de los otros sistemas penitenciarios de Latinoamérica. Siendo así, la falta de recursos humanos sigue siendo uno de los principales problemas dentro de esta, así también como la falta de recursos humanos capacitados para la ejecución de estas actividades, además de que las condiciones de la infraestructura que existen dentro de las mismas cárceles no son las adecuadas para un verdadero proyecto de reinserción social de los mismos, así también como las actividades que se realizan dentro de estas no son de manera concreta o son netamente llevadas al paso por las mismas autoridades que se encuentran dentro de las cárceles y administradas por los mismos reos. Otro punto importante a tomar es que para evitar la vulneración de derechos humanos es necesario la separación de los privados de libertad con detención preventiva y los privados de libertad con sentencia, puesto que al mezclar ambos no se estaría cumpliendo el objetivo de reinserción social o el de cumplimiento de una pena o sentencia, en el cual el objetivo es que un condenado cumpla dicha pena por una falta o un delito ya establecido y determinado como culpado. En resumen, podemos tomar por hecho de que la realidad penitenciaria existente dentro de las cárceles de Santa Cruz, El Alto o cualquier otra cárcel que se encuentre en Bolivia no son las adecuadas para el tratamiento del interno,
pero que si bien se puede decir que se encuentran fallas en su sistema, esto no quiere decir que éstas no puedan solventarse ni resolverse con el pasar del tiempo. Solo se espera la ayuda no solo económica por parte del Estado, sino también de una ayuda de personas capacitadas para realizar funciones dentro de las mismas, ya sean estas en sus tres lados, como los jueces, la policía o los mismos administrativos dentro de los recintos penitenciarios. Con esto culmina el segundo tema de recursos humanos en la ejecución penal. Con ustedes se despide su profesor Luis Miguel Ortega Morales. Hasta luego.